El hijo solía tratar mal a su madre porque la culpaba por haberlo dejado sin padre. Sin embargo, muchos años después, antes de que la madre falleciera, el hijo descubrió un macabro secreto que cambiaría su perspectiva para siempre. Maribel, una mujer valiente y trabajadora, se dedicaba cada día a su empleo como doméstica con el fin de asegurar una vida digna para su hijo Samuel, un niño de aproximadamente 7 años. Siempre se esforzaba por darle todo lo que necesitaba y más, sin escatimar en sacrificios. La relación entre madre e hijo era fuerte y cariñosa, pero un día, cuando el niño regresó de la escuela, algo había cambiado. El muchacho entró en la casa con una expresión de profunda tristeza y abatimiento en el rostro. Maribel, al verlo así, se acercó a él con preocupación y ternura, preguntándole qué le sucedía. Samuel, con los ojos llenos de lágrimas, comenzó a relatar lo que había ocurrido en la escuela ese día. «Mamá», dijo Samuel con voz temblorosa, «hoy en la escuela anunciaron una actividad especial, el Día de la Familia. Todos los niños tienen que llevar a sus padres. Yo levanté la mano y dije que no tenía papá, y todos mis compañeros se rieron de mí». Maribel sintió un nudo en la garganta al escuchar las crueles palabras que habían herido a su hijo. Samuel continuó, su voz cargada de dolor y frustración. «¿Por qué nunca hablas de mi papá, mamá? Tengo derecho a conocerlo. Me parece que estás siendo egoísta y no entiendo por qué. Es injusto». Las palabras de Samuel eran como cuchillos afilados que atravesaban el corazón de Maribel, dejándola sin palabras ante el sufrimiento de su hijo. Su rostro se llenó de tristeza y el ambiente se volvió sofocante. Samuel seguía lanzando acusaciones dolorosas, llamándola egoísta y exigiendo respuestas que Maribel no estaba preparada para dar. Maribel, tratando de mantener la calma en medio de la tormenta emocional, finalmente respondió a Samuel: «Te prometo que un día entenderás por qué no he hablado de tu papá. No es que no quiera que lo conozcas, sino que no sé dónde está. Es una historia complicada, pero siempre he hecho lo que he creído que era mejor para ti. Te amo más de lo que puedas imaginar». Las lágrimas corrían por las mejillas de la mujer mientras abrazaba a su hijo, intentando consolarlo en medio de la confusión y el dolor que ambos sentían. En una soleada tarde, el chico estaba jugando con sus amigos en la tranquila calle donde vivían. El niño reía y correteaba despreocupado, ajeno a lo que estaba a punto de suceder. De repente, un hombre tambaleante y con olor a alcohol se detuvo frente a él, observándolo fijamente. En lugar de hacer comentarios sobre su apariencia, el hombre comenzó de manera diferente. El hombre, con la voz entrecortada por el alcohol, finalmente habló. «Eres hijo de mi amigo Pedro, ¿verdad?». Samuel, sorprendido, lo miró con curiosidad y preguntó: «¿Por qué dice eso?». El hombre, con una risa amarga, respondió: «Porque tu padre y yo solíamos ser como 2 gotas de agua. Siempre presumía que tenía un hijo igual que él. Es más, a ti te cargué cuando eras bebé». Samuel, asombrado por la revelación, comenzó a preguntar más sobre su padre. El hombre, mientras continuaba hablando sobre la sorprendente similitud entre Samuel y su padre, empezó a contar una historia sobre Maribel, la madre del niño. Alegó que ella era una mala mujer que había echado a su amigo a la calle y había hecho su vida miserable. Sus palabras eran como cuchillos afilados, destrozando la imagen que Samuel tenía de su madre. La inocencia de Samuel se fue desmoronando con cada palabra del hombre. El niño no sabía qué pensar, sintiéndose atrapado entre el amor por su madre y las crueles revelaciones que acababa de escuchar. La imagen de Maribel, que siempre había sido su refugio seguro, comenzaba a llenarse de sombras y dudas. Cuando Samuel volvió a casa esa noche, la conversación con el hombre extraño lo atormentaba. Maribel, notando la perturbación en su hijo, trató de acercarse a él, pero Samuel se apartó, su corazón y mente llenos de confusión y dolor. El niño, confundido y con los ojos llenos de lágrimas, escuchaba atentamente las dolorosas palabras del hombre. Finalmente, reunió el coraje para preguntar: «¿Sabes dónde está mi papá? Nunca lo he conocido y quiero saber quién es». El hombre, con un gesto de tristeza en su rostro, negó con la cabeza: «Lo siento, chico,
pero no sé dónde está tu papá. Perdimos el contacto hace mucho tiempo, y después de lo que le hizo tu madre, no estoy seguro de que quiera volver. Samuel, sintiendo una mezcla abrumadora de emociones, se quedó escuchando las palabras del hombre mientras el sol se ponía lentamente en el horizonte. Las palabras crueles sobre su madre y la incertidumbre sobre el paradero de su padre le dejaron un nudo en el estómago. Con una serie de preguntas sin respuesta, el niño comenzó a llevar el peso de esa revelación. A partir de ese momento, decidió que descubriría la verdad sobre su familia y su padre ausente. Samuel, con el corazón aún afectado por la conversación con el hombre borracho, volvió a casa con la mente llena de emociones turbulentas. Al entrar por la puerta, estaba agitado y confundido. Gritó hacia su madre como un torbellino de sentimientos. «Mamá», exclamó el muchacho con voz temblorosa, «eres una mala mujer. ¿Cómo pudiste echar a papá de casa? Un hombre en la calle me dijo que eres una egoísta y que arruinaste la vida de papá, que lo echaste de la casa sin compasión. No entiendo cómo pudiste hacerlo». Maribel, con los ojos llenos de lágrimas, trató de mantener la calma mientras su hijo la atacaba con palabras dolorosas. Samuel continuó lanzando acusaciones y preguntas. «¿Por qué nunca me dijiste nada sobre papá? Tengo derecho a conocerlo. Dicen que eres la culpable de que él no esté aquí». Las palabras de Samuel eran como cuchillos afilados, cortando el aire entre ellos. Maribel, abrumada y angustiada, respondió con la voz quebrada por el llanto. «Por favor, no digas cosas que no entiendes completamente. No es tan simple como parece. No puedo explicártelo todo ahora». Pero Samuel, enfurecido y confuso, siguió con su embate emocional. «Necesito saber la verdad, mamá. No puedes esconderme las cosas para siempre. Quiero saber quién es mi papá y por qué no está aquí». Maribel, con las lágrimas corriendo por sus mejillas, le dijo con amor y desesperación: «Samuel, te amo más que a nada en el mundo, pero hay cosas que son muy difíciles de hablar. No quiero que pienses mal de mí ni de tu padre. Por favor, trata de entender que las cosas no siempre son lo que parecen». La conversación entre madre e hijo continuó, llena de tensión y dolor. Samuel estaba decidido a descubrir la verdad, mientras Maribel luchaba por protegerlo de un pasado doloroso y complicado que había mantenido en secreto durante tanto tiempo. Consciente de que la situación con Samuel se estaba volviendo cada vez más incontrolable y que su hijo estaba luchando con emociones abrumadoras, Maribel decidió tomar medidas para ayudarlo a comprender la verdad y manejar sus sentimientos de una manera más saludable. Esa noche, tras el estallido de furia y acusaciones hirientes de Samuel, Maribel pasó horas despierta reflexionando sobre cómo abordar este delicado asunto. Sabía que necesitaba la guía de un profesional en salud mental que pudiera ayudar a su familia a enfrentar este doloroso capítulo de sus vidas. Al amanecer, después de una larga noche de reflexión y búsqueda en línea, Maribel se decidió a encontrar a alguien que pudiera brindar apoyo tanto a Samuel como a ella misma. Comenzó a investigar psicólogos especializados en terapia familiar y en niños en su área. Después de leer numerosas reseñas y explorar varios sitios web, encontró a la doctora Ana Martínez, una especialista con amplia experiencia en situaciones familiares complejas y en ayudar a los niños a manejar sus emociones. Maribel tomó el teléfono y llamó a la oficina de la doctora Martínez. La secretaria, una mujer amable y comprensiva, escuchó atentamente mientras Maribel le explicaba la situación de su hijo. Maribel le relató cómo Samuel estaba luchando con la ausencia de su padre, cómo las palabras hirientes de un extraño habían afectado su autoestima y cómo su relación madre-hijo se estaba deteriorando debido a esta situación. La secretaria, después de escuchar detenidamente, le ofreció una cita para la próxima semana. Maribel anotó la fecha y la hora en su agenda con alivio, sintiendo que por fin había dado un paso importante hacia la solución. Sabía que esta era una oportunidad para que el muchacho recibiera el apoyo y la orientación que tanto necesitaba. Además, era una oportunidad para que ella misma aprendiera a lidiar con el doloroso pasado que había mantenido en secreto durante tanto tiempo. Maribel esperaba que,
con la ayuda de la doctora Martínez, pudieran reconstruir su relación y enfrentar juntos los desafíos que habían afectado tanto su vida. Con la cita programada, Maribel sintió un alivio en sus hombros. Sabía que este era un paso crucial hacia la recuperación de su familia. Tenía la esperanza de que la doctora Martínez pudiera ayudarles a sanar y enfrentar las difíciles conversaciones que necesitaban tener. En los días previos a la cita con la psicóloga, Maribel habló con Samuel sobre la terapia y cómo podría beneficiarlos. Le explicó que la doctora Martínez era una experta en ayudar a las familias a comprender y superar sus problemas, y que esta era una oportunidad para que ambos compartieran sus sentimientos y preocupaciones de una manera segura y controlada. La espera hasta la cita fue un periodo de gran tensión, pero también de esperanza. Maribel sabía que no sería un proceso fácil, pero estaba decidida a hacer todo lo necesario para ayudar a su hijo a superar esta crisis emocional y para sanar las heridas que habían estado abiertas durante tanto tiempo. Finalmente, llegó el día de la cita con la doctora Ana Martínez. Samuel y Maribel se encontraban en la sala de espera de la consulta. Samuel estaba visiblemente ansioso, mirando nerviosamente a su alrededor. La tensión en el aire era palpable mientras esperaban. Cuando llamaron a Samuel, su madre le dirigió una sonrisa tranquilizadora y le dio un suave apretón de manos. «Estamos aquí para ayudarte, cariño», le susurró antes de que él entrara a la consulta de la doctora Martínez. Dentro de la consulta, Samuel y la doctora Martínez se sentaron frente a frente. La doctora le ofreció una sonrisa amable y dijo: «Hola, Samuel. Mi nombre es Ana y estoy aquí para ayudarte. Puedes llamarme doctora Ana si te hace sentir más cómodo». El chico, aún nervioso, asintió con la cabeza, pero no dijo una palabra. La doctora Martínez comenzó con delicadeza. «Entiendo que has estado pasando por un momento difícil últimamente. Quiero que sepas que este es un lugar seguro para expresar tus sentimientos y preocupaciones. No tienes que hablar si no te sientes listo, pero estoy aquí para escucharte cuando lo desees». Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la doctora Martínez por iniciar una conversación, Samuel permaneció en silencio, mirando al suelo con timidez. Después de un rato, la doctora salió de la consulta y se dirigió a Maribel, quien esperaba ansiosamente afuera. La madre de Samuel la miró con esperanza y preguntó: «¿Cómo le va a mi hijo, doctora?». La doctora Martínez suspiró suavemente antes de responder con empatía: «Maribel, he intentado hablar con Samuel, pero está muy cerrado en sí mismo en este momento. No ha dicho ni una sola palabra. Está atravesando una profunda confusión y dolor, pero parece que aún no está listo para hablar de ello». Maribel sintió un nudo en el estómago al escuchar eso, pero asintió con comprensión. Sabía que esta sería una larga travesía y que la apertura emocional de su hijo no sería algo que se lograra de la noche a la mañana. La doctora Martínez continuó: «Lo importante es que estamos aquí para él. Continuaremos trabajando juntos para ayudarlo a superar sus sentimientos y comprender mejor su situación. Es posible que necesitemos más sesiones para que se sienta cómodo compartiendo sus emociones». Maribel agradeció a la doctora por su apoyo y se comprometió a seguir adelante con el proceso de terapia. Ambas mujeres compartieron un momento de comprensión y determinación, sabiendo que estaban dispuestas a hacer lo que fuera necesario para ayudar a Samuel a superar este difícil capítulo de sus vidas. A medida que pasaban los días, semanas y meses, la actitud de Samuel hacia su madre se volvía cada vez más áspera y grosera. A pesar de los esfuerzos de Maribel por buscar ayuda profesional a través de la terapia, no veía ningún cambio en su hijo. La relación entre madre e hijo se volvía más tensa y distante, y con el tiempo, Samuel se convirtió en un adolescente rebelde. Empezó a pasar tiempo con malas compañías, involucrándose en actividades cuestionables como fumar, beber alcohol y faltar a la escuela. Sus calificaciones comenzaron a bajar y su comportamiento se volvía cada vez más desafiante. Maribel estaba desesperada por encontrar una manera de ayudar a su hijo, pero se sentía impotente ante su actitud y sus decisiones. Lo más doloroso de todo era que Samuel, en medio de su rebeldía,
empezó a distanciarse emocionalmente de su madre de una manera desgarradora. A menudo, Samuel ignoraba las llamadas y mensajes de su madre, dejándola preocupada y sin saber dónde estaba. A veces incluso llegaba tarde a casa o pasaba noches enteras fuera sin dar ninguna explicación. La falta de comunicación y el rechazo constante hacia su madre lo hacían sentirse más solo y confundido que nunca. Maribel lloraba en silencio por las noches, sintiendo que había perdido a su hijo ante un mundo que lo estaba arrastrando por un camino oscuro y peligroso. A pesar de sus mejores esfuerzos, no sabía cómo ayudarlo ni cómo recuperar la conexión que una vez tuvieron. La desesperanza y el dolor llenaban su corazón mientras observaba impotente cómo su hijo se alejaba cada vez más de ella y se adentraba en una vida de problemas y desafíos. El tiempo había sido implacable con Maribel. Los años de trabajo arduo y la carga emocional de su relación deteriorada con Samuel habían dejado marcas en su rostro y en su espíritu. La vida ya no le sonreía como antes, y las oportunidades de trabajo se habían vuelto escasas. La pequeña casa que compartía con Samuel y que había sido su refugio durante tantos años, estaba en peligro de ser arrebatada por las deudas acumuladas. Un día, cuando la tarde se teñía de sombras y el cielo se oscurecía con nubes amenazantes, Samuel llegó a casa en un estado lamentable, visiblemente borracho. Maribel, con el corazón apretado y la determinación en los ojos, decidió que era hora de enfrentar la difícil conversación que había evitado durante tanto tiempo. Sentados en la sala con una tensión palpable en el aire, Maribel comenzó: «Samuel, necesitamos hablar. La situación de la casa y nuestras finanzas se ha vuelto insostenible. Ya apenas me dan trabajo y no sé cómo mantenernos a flote». El chico, con un gesto altanero y grosero, respondió de manera despectiva: «Eso no es mi problema, mamá. Yo solo me ocupo de mis cosas. Si no puedes manejar tus asuntos, es tu problema. Tú te metiste en esto». Maribel luchó por mantener la calma mientras las lágrimas llenaban sus ojos. «Samuel, entiendo que estés enojado por lo que pasó con tu papá, pero no puedes culparme por todo. He hecho lo que he podido para criarte. Solo necesito tu ayuda, hijo. Podrías conseguir un trabajo y contribuir con los gastos de la casa. No podemos seguir así». La respuesta de Samuel fue aún más agresiva: «Yo no voy a trabajar para ti. Tú y tu decisión de echar a papá de la casa nos metieron en esto. Si no tienes dinero, eso es asunto tuyo. No pienso ayudarte». La tensión en la sala era palpable mientras madre e hijo se enfrentaban en una batalla de palabras cargada de tristeza y resentimiento. Maribel sabía que las palabras hirientes de su hijo eran un reflejo de la profunda herida que sentía, pero también comprendía que su negativa a asumir responsabilidad solo empeoraría su situación. La madre, abrumada por la tristeza y la incertidumbre del futuro, se retiró de la sala, sintiendo que había agotado todas las opciones para salvar su hogar y su relación con su hijo. Desesperada por encontrar una solución para mantener su hogar, decidió comenzar a hacer manualidades. Pasaba horas frente a su pequeña mesa en la vereda de su casa, creando hermosos objetos artesanales con cuidado y dedicación. Con sus manos hábiles, elaboraba joyas, cuadros decorativos y pequeños regalos que esperaba vender para obtener algo de dinero. Un día soleado, mientras estaba sentada afuera de su casa con sus creaciones dispuestas en una mesa, Samuel llegó y la miró con desprecio. Su rostro estaba lleno de sarcasmo y su voz cargada de crueldad. «¿No te da vergüenza estar aquí como una mendiga?», dijo Samuel, enfatizando cada palabra. «¿Qué pensarán los vecinos al verte haciendo esto? Es una vergüenza que mis amigos me vean aquí contigo». Las palabras de Samuel cortaron el corazón de Maribel como un cuchillo afilado. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras miraba a su hijo, incapaz de entender cómo habían llegado a este punto. «Samuel, estoy haciendo esto porque no tenemos otra opción. Necesito hacer lo que sea para mantener nuestro hogar y darte un mejor futuro». Pero Samuel, en su rebeldía y enojo, no mostró empatía. Siguió menospreciando a su madre y su esfuerzo. «No me importan tus excusas, mamá. Esto es humillante.
No quiero ser parte de esto, dijo con desdén mientras se alejaba de su madre y de la situación, dejándola sola con su corazón roto y sus creaciones sin vender. La escena dejó a Maribel con una sensación abrumadora de tristeza y soledad. Había tratado de hacer todo lo posible para mantener a su familia y encontrar una forma de conectarse con su hijo, pero la respuesta de Samuel solo profundizó el abismo que se había formado entre ellos. Con lágrimas en los ojos, continuó sentada vendiendo sus manualidades, sintiéndose más vulnerable y desamparada que nunca. Un día, mientras Maribel estaba sola en casa, un golpe fuerte y persistente resonó en la puerta de entrada. El sonido brusco hizo que su corazón se acelerara. Una sensación de inquietud la inundó. Temerosa de lo que pudiera haber ocurrido, se apresuró a abrir la puerta. Al hacerlo, se encontró con 2 agentes de policía de aspecto serio y uniformes azules que parecían pesar sobre sus hombros como un manto de responsabilidad. La preocupación se apoderó de ella, mientras los miraba con ansiedad y miedo en los ojos, sin tener idea de por qué la policía había llegado a su puerta. Los agentes, con una expresión grave, preguntaron: ¿Es usted la madre de Samuel? La voz de Maribel tembló mientras asentía con nerviosismo, sintiendo que algo terrible estaba a punto de suceder, pero sin estar preparada para lo que iba a escuchar. Con cautela, los agentes le explicaron a Maribel que habían detenido a Samuel por robo. Le contaron que lo habían sorprendido intentando saquear el patio de una casa cercana. La noticia golpeó a Maribel como un martillo. No podía creer que su hijo estuviera involucrado en un acto delictivo. Las palabras de los policías resonaron en su mente con un eco preocupante. Necesitamos que nos acompañe al centro de atención integral para que pueda liberar a su hijo, le dijeron con seriedad. La preocupación se apoderó de Maribel mientras intentaba comprender la gravedad de la situación. Su mente se llenó de preguntas sin respuesta y temores sobre el futuro de su hijo. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras se preparaba para enfrentar lo desconocido y encontrar a su hijo, que parecía haberse perdido en un camino oscuro, influenciado por alguien que había lavado su cerebro en su contra. Maribel llegó al centro de atención integral con el corazón en un puño, sus ojos llenos de lágrimas y una angustia que le oprimía el pecho. Al ver a su hijo Samuel, que estaba detenido en una pequeña sala de espera, no pudo evitar que las lágrimas comenzaran a caer por sus mejillas. El momento era abrumador y la emoción se apoderó de ella. Con voz quebrada por el llanto, se acercó a su hijo y le dijo con desesperación: «Samuel, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te comportas así?». Su voz temblaba de tristeza y preocupación mientras intentaba comprender lo que había llevado a su hijo por este oscuro camino. Samuel, con una sonrisa burlona en el rostro, respondió con duras palabras: «¿Qué te importa ahora? Siempre te has preocupado más por tus problemas que por mí. ¿Ahora te das cuenta de que tienes un hijo?». Las palabras de su hijo, llenas de sarcasmo y desprecio, resonaron dolorosamente en los oídos de Maribel. «No hables así, Samuel. Siempre he estado aquí para ti, aunque tú no lo creas. No puedo soportar verte en esta situación». Samuel, sin mostrar ningún remordimiento, continuó con su actitud altanera. «¿Y qué quieres que haga, mamá? Tú echaste a papá de la casa y nunca me diste una explicación. Nunca te importó que yo lo conociera y tampoco te importó lo que yo sentía». Los policías que estaban presentes observaron la conversación con expresiones serias y compasivas. Uno de los oficiales finalmente intervino y le dijo a Samuel: «Baja la voz y muestra respeto a tu madre. Deberías estar agradecido de que ella esté aquí preocupándose por ti. Hablarle de esa manera es ser un mal hijo y no está bien». Las palabras del oficial resonaron en la sala, pero Samuel, en su rebeldía y resentimiento, parecía inmune a ellas. La frialdad en sus ojos y la dureza en su voz reflejaban un dolor profundo que no sabía cómo expresar de otra manera. La conversación entre madre e hijo había dejado a Maribel con el corazón roto, y la presencia de los policías en medio de esta escena angustiosa solo aumentó la sensación de tristeza y desesperación que la rodeaba.
Maribel sintió que había fracasado como madre, incapaz de sanar las heridas emocionales de Samuel ni de guiarlo por un camino mejor. Después de la intervención del oficial y las palabras de reprimenda hacia Samuel, Maribel agradeció a la gente por su apoyo y procedió a salir del centro de atención integral junto a su hijo. Cada paso que daban parecía cargar con el peso de la incomprensión y el dolor acumulado. A medida que caminaban juntos hacia casa, la tensión en el aire era palpable. El silencio era un recordatorio constante de las emociones tumultuosas que los habían rodeado durante todo ese día. Maribel quería decir tantas cosas, pero no encontraba las palabras adecuadas. Por su parte, Samuel mantenía su mirada fija en el suelo, su mente posiblemente enredada en una maraña de pensamientos y sentimientos que no lograba desentrañar. El trayecto de regreso se hizo eterno, con cada segundo pasando como una carga insoportable. Maribel sabía que necesitaban hablar, pero también comprendía que su hijo no estaba listo para escuchar. La noche se cernía sobre ellos, y con ella una sombra de incertidumbre sobre su futuro y la posibilidad de reconstruir una relación que parecía desmoronarse más con cada paso que daban. Maribel no podía evitar sentir que todos sus esfuerzos y sacrificios por su hijo habían sido en vano. Había trabajado incansablemente para criar a Samuel sola y proporcionarle lo mejor que podía. Sin embargo, ahora parecía que había perdido la batalla contra las influencias negativas que lo habían llevado por un camino oscuro. Sabía que había una verdad dolorosa detrás de la partida de su esposo, una verdad que Samuel no estaba listo para enfrentar. La idea de revelarle la razón por la que su padre se había ido era aterradora, ya que desencadenaría una oleada de emociones y preguntas difíciles de responder. Temía que esto solo empeorara la relación con su hijo. En silencio, mientras caminaban hacia casa, Maribel tomó la decisión de seguir sin decirle nada a Samuel sobre la verdad de su pasado. Sabía que su hijo se había desviado del camino correcto, pero también sabía que confrontarlo con la verdad en ese momento solo provocaría más dolor y confusión. En lugar de eso, decidió centrarse en apoyarlo, brindarle amor y buscar formas de reconstruir su relación y ayudarlo a encontrar un camino más positivo en la vida. A medida que regresaban a casa, madre e hijo compartían un silencio pesado y abrumador. Maribel estaba llena de preocupación y tristeza, pero también de determinación para enfrentar los desafíos que se avecinaban y ayudar a su hijo a superar esta difícil etapa de sus vidas. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidida a hacer lo que fuera necesario para volver a conectar con su hijo y guiarlo hacia un futuro mejor. Empezaría por pequeños pasos, buscando momentos para demostrarle su amor y comprensión, esperando que poco a poco Samuel pudiera abrirse y confiar en ella de nuevo. Esa noche, mientras Samuel se encerraba en su habitación, Maribel se sentó en la cocina con una taza de té, reflexionando sobre el futuro. Decidió que buscaría ayuda adicional, tal vez un consejero o un mentor que pudiera influir positivamente en la vida de Samuel. También se prometió a sí misma ser paciente, recordar que las heridas emocionales no sanan de la noche a la mañana y que necesitaba ser fuerte tanto para ella como para su hijo. Al día siguiente, Maribel comenzó a buscar recursos y programas comunitarios que pudieran ofrecer apoyo a familias en situaciones similares. Encontró un grupo de apoyo local para padres y comenzó a asistir a las reuniones, con la esperanza de encontrar nuevas estrategias y perspectivas para ayudar a Samuel. A medida que pasaban los días, Maribel trató de crear un ambiente más acogedor y comprensivo en casa. Se aseguraba de estar presente cuando Samuel necesitara hablar, aunque solo fuera para escuchar sin juzgar. Poco a poco, esperaba que estas acciones empezaran a marcar una diferencia y que su hijo pudiera ver el amor y la dedicación que ella siempre había tenido por él. Maribel sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos, pero estaba más determinada que nunca a no rendirse. Había prometido a sí misma y a Samuel que haría todo lo posible para reconstruir su relación y ofrecerle un futuro lleno de esperanza y posibilidades. Con cada pequeño paso, mantenía viva la esperanza de que,
Algún día, Samuel comprendería el sacrificio y el amor que su madre siempre le había brindado. Un día, mientras estaba en casa, Maribel comenzó a experimentar una tos persistente que la preocupó profundamente. Al principio pensó que era solo un resfriado común, pero con el paso de las horas, la tos se volvía cada vez más intensa y dolorosa. Lo que la alarmó aún más fue cuando notó que al toser empezaba a expulsar pequeñas cantidades de sangre. El miedo la invadió, y sin perder tiempo, decidió que no podía ignorar estos síntomas preocupantes. Tomó sus llaves y se dirigió apresuradamente al hospital más cercano. Al llegar al departamento de urgencias, se encontró con una enfermera de acogida amable que la recibió con atención. La enfermera, notando la preocupación en el rostro de Maribel, le preguntó con voz amable: «¿En qué puedo ayudarla, señora?». Maribel, con la voz entrecortada debido a la tos, respondió: «Tengo una tos que empeora y he estado tosiendo sangre. Estoy muy asustada y necesito ver a un médico de inmediato». La enfermera, comprensiva y preocupada por la situación de Maribel, dijo: «Entiendo lo preocupada que debe estar. Vamos a hacer todo lo posible para ayudarla. Por favor, siéntese y espere un momento mientras informo al equipo médico de su llegada». Maribel se sentó en la sala de espera, llena de ansiedad y temor por lo que podría estar sucediendo en su cuerpo. Mientras esperaba, su mente se llenó de pensamientos sobre su hijo Samuel y la difícil situación en la que se encontraban. Su preocupación por su salud se mezclaba con la angustia por su hijo, preguntándose cómo enfrentarían ambos lo que viniera. La incertidumbre sobre su condición médica y el futuro de Samuel la mantenían en vilo. Maribel cerró los ojos un momento, tratando de calmarse, pero la imagen de su hijo y los problemas que enfrentaban juntos no la dejaban en paz. Finalmente una puerta se abrió y una enfermera llamó su nombre. Maribel se levantó con esfuerzo y siguió a la enfermera hacia una sala de examen, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. A pesar del miedo, estaba decidida a enfrentarse a lo que fuera necesario para estar bien y seguir adelante por el bien de su hijo. La preocupación por su propia salud se mezcló con la preocupación constante por el bienestar de su hijo, y sentía que estaba luchando en dos frentes a la vez. La incertidumbre y el miedo la inundaban mientras esperaba con impaciencia la evaluación médica que podría arrojar luz sobre su estado de salud y, con suerte, proporcionar respuestas a sus síntomas alarmantes. Después de la evaluación inicial, el médico decidió que era necesario realizar una serie de exámenes para obtener un diagnóstico más preciso. Maribel se sometió a los estudios con ansiedad y esperó con impaciencia los resultados. Los días que siguieron se sintieron como una eternidad mientras luchaba contra la preocupación constante por su salud y las implicaciones que esto podría tener para su hijo. Finalmente, llegó el día en que el médico la llamó de nuevo para discutir los resultados. La sala en la que Maribel esperaba se sentía opresiva, llena de un aire denso y cargado de incertidumbre. El médico, con una mirada triste en el rostro, la invitó a entrar a su despacho. Maribel se sentó con nerviosismo en el consultorio del médico, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. La mirada del médico era seria y compasiva mientras comenzaba a hablar. «Lamento tener que decirle esto, Maribel, pero los resultados de los exámenes han revelado que tiene cáncer en el pulmón». Un escalofrío recorrió la espalda de la mujer mientras asimilaba las palabras del médico. Sus ojos se llenaron de lágrimas y una sensación de desesperación se apoderó de ella. «Cáncer», susurró con voz temblorosa, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. El médico asintió con tristeza y continuó explicando los detalles del diagnóstico y las opciones de tratamiento disponibles. Maribel escuchaba con atención, pero su mente estaba abrumada por el miedo y la incertidumbre. La conversación con el médico dejó un vacío doloroso en su pecho mientras intentaba procesar la noticia devastadora. La idea de enfrentar una enfermedad tan seria, mientras también lidiaba con los problemas de su hijo, parecía una montaña insuperable que debía escalar. Al llegar a casa después de recibir la devastadora noticia de su diagnóstico de cáncer,
Maribel encontró a su hijo tumbado en el sofá como de costumbre. Se acercó a él con un nudo en la garganta, tratando de mantener la calma mientras compartía las dolorosas noticias. Maribel, con la voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas, se sentó a su lado y comenzó la conversación. «Samuel, necesito hablar contigo. El médico me informó que tengo cáncer en el pulmón. Esto significa que habrá momentos difíciles por delante, pero quiero que sepas que estamos juntos en esto y lucharemos juntos como familia». Sin embargo, la respuesta de Samuel fue fría y apática. Miró a su madre con indiferencia y dijo con desdén: «¿Y qué quieres que haga al respecto, mamá? No es mi problema». Sus palabras cortantes dejaron a Maribel sin aliento, sintiendo como si una puerta se hubiera cerrado en su rostro. Con el corazón roto y luchando contra las lágrimas, Maribel respondió con determinación: «Samuel, entiendo que te sientas frustrado y enojado por muchas cosas en tu vida, especialmente por no conocer a tu padre, pero eso no justifica que me trates con indiferencia. Siempre he estado aquí para ti, tratando de dar lo mejor de mí. Esta enfermedad es un desafío que enfrentaremos juntos y necesito que estemos unidos como familia». Samuel, mostrando aún más desdén, respondió: «Nunca me diste una explicación sobre por qué papá se fue. Siempre fue un secreto para ti. ¿Cómo esperabas que me sintiera? No me importa tu enfermedad, mamá». Las palabras de Samuel fueron como un golpe para Maribel, pero ella se negó a dejarse abatir. La enfermedad ya era un reto enorme, y ahora la frialdad de su hijo lo hacía aún más doloroso. Con una profunda tristeza, pero también con una firme resolución, Maribel decidió seguir adelante, esperando que algún día Samuel entendiera y se abriera a la reconciliación. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Maribel pensó en todas las formas en que podría acercarse a su hijo, buscando maneras de romper la barrera que se había levantado entre ellos. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero estaba dispuesta a luchar tanto por su salud como por recuperar la relación con su hijo. Las palabras de su hijo la devastaron, y con el corazón roto, Maribel se levantó y corrió hacia su habitación. Sabía que enfrentar el cáncer sería una batalla ardua y dolorosa, pero lo que más la atormentaba era la preocupación de que en su ausencia o incapacidad para cuidar de él, su hijo se quedaría desamparado. La idea de dejar a Samuel solo en un mundo que ella consideraba peligroso y hostil la llenaba de angustia mientras intentaba procesar la noticia abrumadora de su enfermedad. Una amable vecina, Laura, había desarrollado una estrecha relación con Maribel durante los difíciles días que enfrentaba debido a su enfermedad. Laura se había convertido en un apoyo fundamental para ella, ayudándola con tareas cotidianas como bañarse, vestirse y alimentarse, ya que la salud de Maribel se había deteriorado significativamente debido a la quimioterapia. Un día, mientras Laura bañaba a Maribel con cuidado, la mujer encontró la fuerza para preguntarle: «¿Has visto a Samuel últimamente? Casi no lo he visto por aquí y me preocupa que esté descuidando sus responsabilidades en esta situación tan difícil». Laura, con una mirada compasiva, respondió con sinceridad: «Maribel, he notado que tu hijo no ha estado aquí mucho últimamente. Parece que está evitando esta situación. No quiero ser dura, pero en realidad no ha mostrado mucho interés en tu bienestar». Maribel, con la mirada fija en el techo, mientras el agua caía sobre ella, suspiró con tristeza. «Es tan difícil para mí aceptar que mi propio hijo me esté evitando en un momento tan crítico de mi vida. ¿Cómo puedo hacerle entender lo importante que es el apoyo de la familia en momentos como este?». Laura, continuando con su tarea, respondió: «A veces, las personas necesitan tiempo para procesar y entender la gravedad de una situación. Tal vez con el tiempo, Samuel se dé cuenta de lo que está pasando y decida estar más presente. Pero mientras tanto, debes concentrarte en tu propia recuperación y en las personas que realmente se preocupan por ti». Maribel asintió con agradecimiento, reconociendo que Laura tenía razón. A pesar del dolor que sentía por la ausencia de su hijo, tenía que centrarse en su propia salud y en quienes estaban dispuestos a apoyarla en su lucha contra el cáncer. Laura continuó cuidando de Maribel con cariño,
siendo un faro de apoyo en medio de la tormenta que estaba enfrentando. Una mañana, Maribel amaneció sintiéndose débil y con náuseas. Su siempre atenta vecina estaba a su lado, brindándole ayuda y cuidado, como lo había hecho en tantas ocasiones anteriores, sin esperar nada a cambio. La dedicación de Laura no solo ofrecía alivio físico a Maribel, sino también un consuelo emocional en un momento tan sombrío. Maribel sabía que, aunque su hijo no estaba a su lado, tenía en Laura a una verdadera amiga y aliada que la ayudaba a enfrentar cada día con un poco más de esperanza y fortaleza. Maribel se dio cuenta de que estos podrían ser sus últimos momentos y decidió que tenía que hablar con su hijo. Con voz temblorosa, le pidió a Laura: «Por favor, llama a mi hijo. Necesito verlo antes de que sea demasiado tarde». Poco después, Samuel entró en la habitación con una expresión aburrida en el rostro. Maribel lo miró con ternura y le dijo: «Ven, Samuel, acércate. Hay algo que necesito decirte antes de que sea demasiado tarde». Samuel se aproximó sin mostrar mucho interés y preguntó: «¿Qué es, mamá? No tengo mucho tiempo». Maribel, con lágrimas en los ojos y la voz llena de emoción, comenzó a contarle la verdad que había mantenido oculta durante tanto tiempo. «Una tarde entré a la habitación y vi a tu padre tratando de hacerte mucho daño. Él estaba muy borracho y siempre que llegaba así, me agredía. Nunca me alejé por temor y porque no sabía a dónde ir, pero ese día, al ver esa escena tan desgarradora, tomé el valor que me había faltado durante tanto tiempo. Recuerdo que le pegué con un florero y entre lágrimas le dije que se fuera, que cómo era capaz de pensar en hacerte eso a su propio hijo. Le advertí que si no se iba, llamaría a la policía. En ese momento, él estaba tan asustado que salió corriendo y nunca supe nada más de él. Y el amigo de tu padre, el que te metió todas esas cosas en la cabeza cuando eras pequeño, no sabía nada de lo que realmente ocurrió. Espero que Dios lo perdone, porque gracias a él se desató todo ese odio en ti hacia mí». Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Samuel mientras escuchaba la impactante revelación de su madre. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó con la voz quebrada. Maribel respondió con sinceridad, sintiendo un profundo dolor. «Lo mantuve en secreto para protegerte, para evitar que tuvieras que cargar con ese dolor. Eras muy pequeño y no quería que tu mente se viera contaminada por la maldad que tu padre quería hacerte. Sabía que enfrentar la verdad sería difícil para ti, pero ahora siento que necesitas saberlo». El ambiente se llenó de un silencio pesado mientras Samuel procesaba la dolorosa verdad. Maribel, con lágrimas en los ojos, esperaba que finalmente pudieran encontrar una manera de sanar las heridas del pasado. A pesar de su debilitada condición, la madre mantenía la esperanza de que este momento de sinceridad pudiera abrir un camino hacia la reconciliación y el entendimiento. Samuel, visiblemente afectado, se sentó junto a su madre, tomando su mano por primera vez en mucho tiempo. «Mamá, lo siento tanto. No tenía idea». Maribel apretó suavemente la mano de su hijo, sintiendo que quizás, aunque tarde, había una oportunidad para reconstruir lo que se había roto entre ellos. «Todo estará bien, hijo. Lo importante es que ahora sabemos la verdad y podemos empezar a sanar juntos». A partir de ese momento, la relación entre Maribel y Samuel comenzó a cambiar lentamente. La revelación de la verdad, aunque dolorosa, les ofreció una nueva perspectiva y una razón para luchar juntos, no solo contra la enfermedad, sino también por la restauración de su vínculo como familia. Samuel lloró con más fuerza y dijo entre lágrimas: «Mamá, lo siento por haberte tratado tan mal todo este tiempo. No sabía lo que estabas pasando». La mujer le sonrió débilmente y le acarició la mejilla con ternura. «No tienes que pedir perdón, mi amor. Siempre te he amado y te perdoné hace mucho tiempo». Maribel dio un último suspiro y cerró los ojos con su hijo sosteniéndola en sus brazos. Su vida se apagó en un momento de tristeza y alivio, mientras el chico lloraba la pérdida de su madre y la carga que había llevado en secreto durante tanto tiempo. La habitación se llenó de un profundo silencio,
solo interrumpido por el sollozo de Samuel mientras sostenía a su madre en sus brazos, finalmente consciente del inmenso amor y sacrificio que ella había hecho por él a lo largo de los años. La historia de Samuel y su madre es un poderoso recordatorio de que las decisiones de los padres a menudo están motivadas por circunstancias dolorosas y difíciles que los hijos no siempre pueden comprender completamente. A menudo juzgamos a nuestros padres por sus elecciones y acciones sin conocer el contexto completo de sus vidas. Esta historia resalta la importancia de la empatía y la comprensión hacia aquellos que nos rodean, especialmente nuestros seres queridos. Samuel pasó gran parte de su vida sintiéndose resentido y enojado con su madre por no haberle revelado la razón detrás de la ausencia de su padre. Sin embargo, cuando finalmente conoció la verdad, entendió que su madre había tomado esa difícil decisión para protegerlo de un dolor aún mayor. La historia subraya cómo el amor incondicional de Maribel por su hijo la llevó a sacrificar su propia comodidad emocional para mantener a Samuel a salvo. La transformación de Samuel tras la pérdida de su madre refleja la capacidad que todos tenemos para aprender y crecer a través de nuestras experiencias. Al darse cuenta de las razones detrás de las acciones de su madre, Samuel decidió honrar su memoria, viviendo una vida mejor y más significativa. Su dedicación al estudio y al trabajo en memoria de su madre muestra cómo el amor y el arrepentimiento pueden impulsarnos a tomar decisiones positivas y a construir un futuro más prometedor. En última instancia, esta historia nos recuerda que las relaciones familiares pueden ser complicadas y que las decisiones de los padres, por más difíciles que parezcan, a menudo están guiadas por un profundo amor. Es fundamental mantener el amor y la comprensión hacia nuestros seres queridos y tratar de entender las razones detrás de sus acciones antes de juzgar. Si te gustó la historia de hoy, seguramente el próximo video que aparecerá en tu pantalla te conmoverá a ti también. No olvides suscribirte al canal, danos un me gusta y activa la campana de notificaciones para no perderte nada de nuestros próximos videos. Un abrazo enorme y nos vemos en la próxima historia.